Hola hermanos, estamos listos para compartir el texto de hoy en Proverbios. Estamos en el capítulo 18, versículos 13 hasta el final, el 24. Vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo. Señor, eh, queremos que tú hables a nuestro corazón, queremos saber de tus verdades. Tú siempre tienes palabra para animarnos, para fortalecernos, para enderezar nuestros pasos, para ver las cosas de una mejor manera, para guiarnos por el camino correcto. Y queremos pedirte eso hoy en el nombre de Jesús. Amén. Este texto en Proverbios, eh, como todo Proverbios en general, apunta a la sabiduría, a saber responder de forma adecuada a muchas cosas que suceden en nuestra vida, para evitar caer en problemas, para evitar caer en pecado y también para dar gracia a otros. Comienza en el versículo 13 diciendo: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y si bien primeramente la idea aquí es que no es llegar y hablar, porque muchas veces uno va a cometer un error, puede herir a otro sin pensar lo que va a decir simplemente por decirlo, es preferible abstenerse, pensar antes de decir las cosas, o incluso, y hemos visto otros proverbios que aconsejan, mejor quedarse callado, mejor el silencio a veces favorece más cualquier situación. Pero también está hablando este texto en un sentido como si estuviésemos en un tribunal. Y la idea es juzgar las cosas. Entonces hay que tener cuidado con juzgar cosas con prejuicio. Entonces, pensando que, bueno, si tal persona generalmente actúa de esta manera, entonces lo que está diciendo va por este lado, y presuponer cosas que a lo mejor no son. Y desviar el juicio correcto o poner palabras en el otro que el otro no ha dicho, simplemente por estos prejuicios. Y hay que ser muy cuidadoso con eso y rogarle a Dios que cualquier cosa en la que yo tenga prejuicios, cualquier persona con la que yo tenga prejuicios, que me ayude a sacarlas, que me ayude a ver el corazón así como Dios ve mi corazón. Él ve esos prejuicios. Y a eso apunta este proverbio. Luego dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y todo este texto también está hablando, aunque no se ve a primera vista, de una especie de tribunal, donde hay personas que están viendo un hecho y van a tomar decisión respecto de esto. Eh, Siempre la idea es hacerlo con toda sabiduría, eh, pensando las cosas correctamente, pesando las cosas en la medida en que tienen que ser pesadas y no otras. Por ejemplo, 15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Eh, ¿Por qué? Porque ha puesto su corazón en esperar, en aprender. Por eso que adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia, busca el conocimiento, prefiere oír antes de hacer algo. Nuevamente la idea es siempre aprender, crecer en lo que es correcto, en lo que es justo. En el 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y esta idea de los grandes no está hablando de príncipes o cosas de ese tipo, sino de los que son realmente sabios. Por lo tanto, cuando yo soy agraciado o recibo de gracia, bendición de alguien que es sabio, voy a estar tan agradecido que voy a querer regalarle algo. Ese es un poco el sentido de lo que está diciendo el versículo. Un corazón agradecido de la sabiduría de alguien. Voy a volver al 14. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y la palabra ánimo en el hebreo está hablando del espíritu. Entonces, está hablando que el espíritu va a tener una acción, va a repercutir en algo sobre la persona, e incluso esto puede ser en lo físico. En la segunda parte del versículo, más ¿quién soportará al ánimo angustiado? El espíritu del hombre cuando está decaído, cuando está enojado, cuando está frustrado, cuando está deprimido.
es difícil sacarlo de esa situación, a no ser que busque el Espíritu del Señor. Es lo que está hablando el versículo. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Ahora entendemos también que cuando el hombre está entristecido por causa de un pecado, y eso lo vamos a traducir como arrepentido, entonces Dios, solo Dios puede soportar algo así. Recordamos en el Salmo 51 cuando David pide perdón por sus pecados. En el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humilde, no despreciarás tú, oh Dios. Y es la respuesta a este proverbio. Cuando uno está de esa manera por causa de un pecado. Pero si no, es una situación complicada. Y el punto aquí es el siguiente, que cuando no solo nuestra alma está acongojada, sino también físicamente estamos decaídos por esa causa, la única respuesta es el Señor. Si tú no has sido el Señor en situaciones así, has estado perdiendo el tiempo. Porque el Señor tiene todas las respuestas que van más allá de lo que tú imaginas. Respuestas que son sorprendentes, que son maravillosas. Hay un texto en la Biblia que habla de una situación similar que está en el segundo libro de Reyes, que es la historia de un general sirio que se llama Naamán. Voy a leer parte de ese texto allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Entonces estamos hablando de su señor el rey, ¿sí? Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y estamos hablando de un hombre que no era israelita, que era pagano, pero que Dios de alguna manera estaba obrando en él para hablarle. Quizás él todavía no entendía, de hecho vamos a ver que no. Y estaba decaído, su espíritu hacía que él estuviera decaído, que estuviera deprimido, que estuviera realmente afligido. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad, que era leproso. Y conocemos la historia que hay una muchacha que trabajaba en su casa, que le dice que hay un profeta en Israel que puede ayudarlo con la enfermedad. Y en el versículo 4 leemos, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, entonces va donde el rey y le dice lo siguiente, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Es interesante que esto está sucediendo cuando Siria e Israel eran enemigos. Había guerra entre ellos. Sin embargo, Dios permite acá una pausa, un paréntesis para tratar con el corazón de uno solo, que es Naamán. Y dice, salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Obviamente no fue el rey de Israel el que lo sanó, sino el profeta. Estamos hablando del profeta Elías. Conocemos también la historia de que él va donde Elías y él le dice, a ver, estamos aquí, perdón, Eliseo, me equivoqué de profeta. Eliseo. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay un hombre de Dios por el cual Dios obra en Israel. Eso se llama fe, certeza de un Dios poderoso, ¿no? Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es interesante que Naamán reconocía el poder de Dios, que bastaba que Dios hiciera
un acto y sanaba de la lepra. Y es verdad, podía hacerlo. Pero Dios no va a tratar con la lepra, lo que quiere tratar es con el corazón de Naamán y primero va a hacer que se humille. Para eso tiene que sumergirse 7 veces en el río. Entonces lo va a sanar. Cuando Naamán se somete a Dios, Dios obra en el corazón de Naamán. Dios lo estaba llevando a ese punto. Volvemos a Proverbios capítulo 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El espíritu del hombre, este que está buscando a Dios, que está buscando estar en comunión con Dios, oyendo la voz de Dios, va a restaurar lo que sea. Eso está diciendo el versículo y es realmente poderoso Dios para orar de esta manera y está en su palabra. Nuevamente, si alguna vez has estado en una situación de aflicción y no has buscado a Dios, has perdido el tiempo. Y quiero animarte hoy a que abras tu corazón al Señor y lo busques realmente y que le pidas que te sane lo que tenga que ser sanado en ti. Y Dios va a obrar. A lo mejor no la primera vez, a lo mejor puede que pasen 7 veces, por decirlo así, pase un tiempo, como con Naamán. Pero Dios lo va a hacer. Confía en Dios y Él hará. Es impresionante esta porción de Proverbios, que como les dije en un principio, está hablando como en un tribunal. Expone tu causa, pero expónela delante de Dios. Él va a orar y tú vas a estar tan agradecido que vas a querer llevarle presentes, regalos, como dice el 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino. Quiero que te quedes con esta idea, que busques al Señor en oración, revisa tu corazón, revisa tus necesidades, ponlas delante de Él y ruega para que Él te sane completamente siempre. Dios te bendiga.